Grabar y... Bueno, listos. Entonces, esto está acá. Bien, entonces, vamos hacia el comienzo del taller. Bueno, entonces, este taller trata más que todo, es como de un pequeño análisis estadístico que tienen que hacer sobre algunos temitas puntuales. Bueno, entonces, el primer punto dice, describe la diferencia entre estadística como dato numérico y estadística como disciplina o campo de estudio. Entonces, ustedes van a consultar lo que es estadística como dato numérico y yo les voy a explicar lo que es estadística como disciplina o campo de estudio. Bueno, entonces para que le hagan una partecita, yo les desarrollo la otra, o les explico la otra. Pues resulta que la estadística como disciplina o campo de estudio surge de la necesidad o la necesidad del hombre de empezar a como recopilar información, a recopilar datos, y después de que yo tengo esa necesidad de recopilar esa información para alguna actividad en particular, necesito como empezar a organizarla y hacer como un análisis sobre esa información. Entonces resulta que la estadística como tal es la ciencia encargada, ya es una ciencia, y es la encargada de recopilar, de organizar y analizar una información determinada. ¿Listos? Eso es como tal estadística. Ahora, la estadística se divide en varias ramas o disciplinas también. Entonces encontramos lo que se llama la estadística descriptiva y después encontramos lo que se llama la estadística inferencial. También existe una parte de estadística probabilística que se llama probabilidad, ¿sí? Se llama como tal probabilidad. Bueno, ahora, la estadística descriptiva como tal, que es la que nos importa en este momento, la que se va a centrar este taller, entonces lo que hace es, como les dije ahorita hace un ratico, hace referencia a la recopilación, a la organización y al análisis de la información. ¿Listos? Bueno, entonces, mmm, cuando yo recopilo una información como tal, entonces tengo que hacerla sobre algo, sobre alguien. En este caso, vamos a denominar que la información yo la puedo recopilar de dos fuentes, que es de una población o la puedo recopilar de una muestra como tal. ¿Está claro? Ahora, ¿a qué hace referencia una población? Entonces, la población hace referencia al conjunto de objetos, ¿sí? Al conjunto de objetos eh, o personas o seres, en este caso, que tienen una característica en común. Eso es una población. Es un conjunto como tal. ¿Listos? De objetos que tienen una característica en común. ¿Bien? Ahora, eh, cuando yo hablo de una población, entonces yo también puedo hablar de pedacitos de esa población. Por ejemplo, si hablamos del país Colombia como tal, de la población colombiana, entonces, por ejemplo, cuando yo hablo, bueno, ¿en qué país vive usted? En Colombia. ¿Y en qué región vive usted? El departamento de Boyacá. Entonces, ¿cuántos habitantes tiene el departamento de Boyacá? Tantos habitantes. Entonces, cuando yo estoy hablando de ese pedacito de Colombia, que es el departamento de Boyacá, hago referencia o hago alusión a una muestra. ¿Bien? A una muestra. Entonces, por definición, ¿qué es una muestra? Entonces, una muestra como tal es un subconjunto de la población también que posee una característica en común. Bueno, entonces a eso hace referencia la muestra. ¿Me están escuchando hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, pues les pido por favor que me contesten porque tengo problemas de conexión hoy, entonces de pronto se me va la señal y quedo hablando solito. Bueno, entonces resulta que ya tengo mi muestra, ya tengo definida qué es mi muestra. Entonces mi muestra es un subconjunto de la población, ¿listo? Con una característica en común. Ahora, cuando yo
voy a recopilar una información como tal. Entonces, esa información tiene que ir basada en algo. Por ejemplo, yo puedo decir, necesito saber los estratos, la cantidad de personas que existen en los estratos 1 y 2 en el departamento de Boyacá, por ejemplo, para ubicarlos en el CISBEN, por decir. ¿Está claro? Entonces, en este caso, ¿cuál es mi población? Sería todo el país Colombia, ¿listos? Mi muestra, en este caso, pues serían los habitantes del departamento de Boyacá. Y en este caso, existe, ¿cuál es la característica en común? ¿Qué es lo que estoy buscando? El nivel socioeconómico. ¿Me hablas un poquito más duro que no te escucho bien? El nivel socioeconómico para sacar el CISBEN. El nivel socioeconómico, esa es la característica. El nivel socioeconómico para sacar el CISBEN. Muy bien, ¿sí es? Entonces, a esa característica como tal que estamos llamando, se le denomina variable. Entonces, ¿qué es una variable? Es una característica una característica en común que posee la población. ¿Sí? Eso es una variable, es una característica de la población. ¿Listos? Ahora, resulta que existen varios tipos de variables. Entonces, las que nos competen estudiar para este taller son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Listos? Entonces, poseemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Cuantitativas. Listo, sí. Son muchos test. Bueno, listos. Entonces ahora resulta que las variables cualitativas se reconocen porque poseen una característica y es que esa característica que posee esa variable no es susceptible de ser medida. ¿Sí me hago entender? No es susceptible. La característica que posee esta variable o esta variable es porque sus características más bien. A ver, perdón. Las características no son susceptibles de ser medidas. Bien, entonces, en este caso, características que no son susceptibles de ser medidas, por ejemplo, me están representando cualidades como colores, olores, preferencias, calificaciones como por ejemplo bueno, regular o malo. Todas esas son características de variables que no son susceptibles de ser medidas y por ende se denominan variables cualitativas. Por ejemplo, si yo dijera en este momento que cuál es el color de los ojos de Lady, por ejemplo, de Lady Carolina. Café claritos. Café claritos, por ejemplo. El color de los ojos de Emilce. Cafés oscuros, profe. Cafés oscuros. El color de los ojos de Judy, por ejemplo. Bueno, Negros, profesor. negros. Y el color de los ojos de Elizabeth. Café claritos. Café claritos. Entonces, si ves que esas cualidades como el color de los ojos no son susceptibles de ser medidas, ¿bien?
pero sí son susceptibles de ser contadas, que son dos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí me dijeron que tenían color de ojos café oscuro, ¿fue que escuché ahí? Bueno, es que hay varias tonalidades de café. Entonces, digamos que cafés, por ejemplo, escuché ojos negros. Y aunque no los escuché, por ejemplo, también hay color de ojos verdes, por decir, ¿sí? Entonces, miren que aquí, por ejemplo, voy a suponer que Jorge, por ejemplo, tiene color de ojos negros. No sé si será verdad o mentiras. También dice que hay Profe, azules. Eh, por ejemplo, que Luz Dari tiene color de ojos cafés también. Azules. ¿Azules, Luz Dari? ¿En serio? No, mentiras, café. Bueno. eh, y por decir aquí, ¿quién más hay? Bueno, no encontré a nadie más por aquí. Lady, por ejemplo. No sé qué color de ojos tenga Ladies. Lady. Asumo que son como cafecitos también. Entonces miren que no son susceptibles de ser medidas, ¿listos? Porque me expresan una cualidad, pero sí son susceptibles de ser contados. Por ejemplo, ¿cuántas características yo tengo acá en este caso? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí ven? 6. Pero ¿cuántas variables tengo en total? Una, profe. No. Tengo una variable, la variable tres. Hay tres se variables. llama variable cualitativa. Ese es el nombre de la variable. ¿Sí? Se llama variable ¿Tres cualitativa. variables, profe? Pero dentro de la variable cualitativa yo tengo tres variables. Por ejemplo, a la primera variable llamémosla X1, que va a ser el color café. Café. ¿Sí? A la segunda variable llamémosla X2 y esta va a ser negro. Negro. A la tercera, digamos que son verdes. Y no tengo más, ¿cierto? Sí, entonces la variable en general es una variable cualitativa, pero estas me representan tres variables, subvariables, que son el color café, el color negro y el color verde. A esas se llaman X1, X2 y X3. ¿Sí me dice entender? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. Muy bien. Entonces, esas serían como tal las variables cualitativas. Ahora, también encontramos otro tipo de variables que son las variables cuantitativas. Y este tipo de variables cuantitativas se dividen en dos. Está la variable cuantitativa, la variable cuantitativa discreta, y está la variable cuantitativa continua. Esto ya lo irán a ver más a fondo en un curso de estadística que ustedes vean, ¿sí? Ya esto lo repetirán allá un poquito más a fondo, ¿listos? Entonces ahora resulta que, ¿qué particularidad o qué característica cumple la variable cuantitativa discreta? Entonces, la variable cuantitativa discreta como tal me representa cantidades que se pueden contar. Bueno, es una variable que es susceptible de ser medida, comenzando por eso. ¿Listos? Es susceptible de ser medida. Lo mismo que esta. Esta también es susceptible también de ser medida.
¿Listos? Ahora, como son susceptibles de ser medidas, necesitamos mirar la manera como las van a medir. Entonces resulta que esta de acá va a representar cantidades enteras. Representa cantidades enteras. Y esta de acá me va a representar cantidades racionales. ¿Qué quiere decir que sean cantidades racionales? Que posean cifras decimales. Cifras decimales, ¿listos? Bueno, entonces, ¿qué será que me represente cifras decimales o me represente cifras enteras? ¿Alguien quién me puede dar un ejemplo? Enteras, por ejemplo, 5, 6, 7. Decimales en la parte de 0,32. Por ejemplo, acá hay un ejemplo en el punto 10, donde es 9.2, 7.2, ¿eso? Exacto, pero entonces miren que esta parte que me representan cifras decimales, perdón, cifras enteras, necesitamos nombrar la variable. Y existen varias variables que me representan a mí cifras enteras. Por ejemplo, número de hermanos. ¿Sí ves? Entonces, por ejemplo, Lady, ¿cuántos hermanos tienes? 4. 4 hermanos. ¿Sí ves? 4 hermanos. Por ejemplo, Elizabeth, ¿cuántos hermanos tienes? Señor, qué pena, es que está fallando mi internet, no le escuché. Tranquila, ¿cuántos hermanos tienes? 2. 2 hermanos tiene Elizabeth. Jorge, ¿cuántos hermanos tiene? 2 hermanas. 2 hermanos. ¿Sí ven? Entonces mire que por más bajito que sean sus hermanos, o por más altos, o bueno, en este caso por más bajitos, yo no puedo decir, uy, tengo 4 hermanos y medio, o tengo 3 hermanos y medio. ¿Sí ven? Entonces, son cantidades que no se pueden dividir como tal, o que me presenten cifras decimales o cifras racionales. En este caso, número de hermanos. Tengo 4 hermanos, tengo 2 hermanos, tengo 3 hermanos. ¿Está claro? Son cantidades que no se pueden dividir. Y ahora, las variables cuantitativas continuas, entonces esas sí son cantidades que se pueden dividir. Por ejemplo, la estatura. La estatura. ¿Sí? Por ejemplo, Karen, ¿cuánto mides? Más o menos. 1,60, profe. 1,60. Si yo escribo esto así, yo lo escribo 1,60. ¿Qué quiere decir 1,60? Que mido 1 metro con 60 centímetros. ¿Sí ven? Entonces, aquí ya me está representando cantidades decimales. A esta representación se le denominan variables cuantitativas continuas. ¿Está claro? Que me pueden representar cifras decimales. ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, señor. Profe. Señor, Sí, muy bien. Espero que me estén entendiendo. Yo sé que sí. Bueno, entonces vamos ahora sí aquí a los ejercicios. Entonces, por ejemplo, me dicen, la revista Semana realiza una indagación anual entre sus suscriptores con objeto de determinar los hoteles de Colombia. En la tabla 1 se presenta una muestra de 9 hoteles. Ya, sí, que ya cuando nos sale la muestra, entonces ya sabemos nosotros a qué hace referencia de que es una muestra. Es un subconjunto de una población, ¿listos? Entonces,
Se presenta una muestra de 9 hoteles. Los precios de una habitación doble estándar van de precio más bajo a precio más alto. La calificación general corresponde a la valoración de habitaciones, servicio, comedor. Cuanto más alta sea la calificación, mayor es el nivel de competencia. ¿Listos? Entonces, por aquí nos muestran una tablita y dice nombre del lugar. Y hay varios hoteles, departamento, precio de la habitación, número de habitaciones disponibles y calificación general. ¿Listos? Entonces, pregunta, ¿cuántos elementos hay en este conjunto de datos? 9, profe, porque son 9 5. objetos de los que están recolectando información. Listos, muy bien. En este caso hay 9. ¿Cuántas variables hay en este conjunto de datos? 4, 5. profe. 4, profe. ¿Cuáles son las variables? El departamento, el precio de la habitación, el número de habitaciones y la calificación general. Listos, hay 4 variables, pero no se les olvide que esas variables tienen un nombre, ¿sí? Esas variables tienen un nombre y se dividen en unas subvariables, se podría Ujú. decir, ¿sí? Entonces, por Sí. ejemplo, un momento, por favor, cerramos por aquí una de estas. Esta, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, este departamento que dice Bolívar, Meta, Boyacá, ¿cómo se llama este tipo de variable? Cualitativa. Entonces, esta sería una variable cualitativa. Y entonces, si hablamos de una variable cualitativa, ¿cuántas variables habría dentro de esta variable cualitativa? 9. 9 variables. Una que sería meta. Si no, si por ejemplo acá hubiera, por ejemplo, si acá hubiera Bolívar y por aquí en vez de Boyacá hubiese estado otra vez Bolívar, Serían 8. entonces habrían 8. ¿Listos? Bueno, eso es lo que quiero que me entiendan. Entonces, esta variable, ¿qué tipo de variable sería? Precio de la habitación. Cuantitativa, profe. Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Y es discreta o continua? Supongamos que, por ejemplo, aquí Continua. el Gran Hotel Mayor, que queda en Bolívar, y supongamos que esto cueste, así exagerando, 300.000 pesos. ¿Sí? Esta, por ejemplo, 250.000. Esta, 300.000 también. Esta, 150.000. Entonces, a no ser estos precios, a no ser que me digan, por ejemplo, esto vale 300.000 pesos, por decir, como con 25 centavos, que eso ya no se utiliza. Si no me dan esta expresión así, entonces yo diría que esta es una variable cuantitativa discreta. ¿Sí me hice entender? Si llegado al caso no cobrarán de esta manera. Bueno, número de habitaciones. ¿Esa es una variable? Cuantitativa discreta ¿Discreta? también. Discreta. Cuantitativa y sigue siendo discreta. ¿Y calificación? Discreta. Cualitativa, continua. 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 Esta es cuantitativa. Continua. Tiene decimales. Esta es cuanti, ¿cierto? Sí, señor. Cuantitativa y en este caso es continua. Muy bien, ¿por qué? Porque me está expresando cifras decimales, miran. 79.9, 90.6, 76.3. ¿Listos? Bueno, entonces, esta parte hasta ahí vamos bien. Ahora me preguntan aquí, ¿cuántos elementos hay en este conjunto de datos? 9 elementos, podríamos decir, ¿cierto?
¿Cuántas Sí. variables hay en este conjunto de datos? Pues 4, pero ya sabemos que con sus subvariables, con sus categorizaciones. ¿Está claro? ¿Cuántas variables son cualitativas y cuántas cuantitativas? Una cuantitativa y 3 cualitativas. Una cualitativa. ¿Cuál, sí? Una Yes. cualitativa y 3 cuantitativas. Una cualitativa y Y 3 cuantitativas, ¿cierto? Sí. Y 3 cuantitativas. ¿Sí ven? Entonces, Ajá. como ustedes pueden observar, no es tan complicado. No es tan complicado, ¿qué? Categorizarlas. Bueno, entonces, por aquí. Vamos al tercer punto. Me dice, ¿cuál es el número promedio de habitaciones en los 9 hoteles? Entonces, cuando nos hablan del promedio como tal, vamos a borrar esta parte a ver. Cuando nos hablan del promedio, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a definir acá, o vamos a suponer, por ejemplo, un promedio de calificaciones de ustedes. Por ejemplo, que en el primer taller hayan sacado un 4.6, que en el segundo taller hayan sacado un 4.5, que en el tercer taller hayan sacado un 4.2, por decir. tampoco sé. Mucho. Y no digan eso. Y que en el cuarto taller se saquen un 4.8. Sí, más o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que primero que ustedes hacen para calcular el promedio de sus talleres? Se suman todos y luego se dividen la cantidad. Exactamente. Entonces, al momento de sumarlos, como están diciendo ustedes acá, se suman 4, 8. Al momento de sumarlos, entonces esa suma se simboliza con este símbolo. Perdón que no me quedó como tan chévere. Ese símbolo. Ese es el símbolo de sumatoria. ¿Está claro? Entonces, cuando yo desarrollo esta suma hacia acá, la representan matemáticamente con este símbolo. ¿Está claro? Entonces ya, bueno, entonces, ¿qué hago? Lo sumo, ¿cierto? Entonces, aquí sería 10, 15, 21. Aquí serían 1, 2, 3, 4, 16. Y 2, 18. Y 2, 18. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dio 18.1, ¿cierto? Entonces, esta suma nos da 18.1. ¿Y la divido entre quién? Entre los 4 talleres. Entre los 4 talleres. Entonces, matemáticamente, esa formulita de pronto la pueden encontrar como la sumatoria. En este caso, las variables las denominan como X, Y. ¿Sí? Entonces, por aquí, por ejemplo, este Y me representa como la posición de cada una de las variables. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos X1, X2, X3, X4. Entonces, este Y me está representando como este 1, este 2, este 3 o este 4. ¿Listos? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Y ahora, Sí, esto lo dividen entre 4. Este 4 sería como el total de las calificaciones que tenemos nosotros. En este caso, sería como el total de la muestra o de la población, que aquí lo van a ya encontrar con una letra N. ¿Listos? Y esta sería la formulita para el promedio. Esto se llama promedio. Promedio, o en estadística lo llaman, muestra no, sino, en estadística lo llaman media. El valor de la media o el promedio. Estas dos cosas representan exactamente lo mismo. ¿Listos? Y esta sería su formulita. ¿Está claro? Sí, señor. Listo. señor. Sí, profe. Entonces, ya tenemos aquí, entonces cuando nos digan cuál es el promedio, ya sabemos cuál es la fórmula, por ejemplo, matemática para no confundirnos.
Y también ya sabemos cómo calcularla. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, si me pusieran a calcular aquí, ¿cuál es el promedio de habitaciones de los 9 hoteles? El promedio de, sí, así, de habitaciones. Entonces me voy acá, número de habitaciones y comienzo 18 más 166 más 54 más 47 más 326 más 45 más 120 más 10 más 22. ¿Está claro? Si yo quisiera Sí, hacer esto en Excel, entonces de pronto para que les rinda más cuando quieran trabajar esto, entonces abrimos un Excel. Listos. Entonces lo que hacen es pues pasar los datos. 18, o si con una calculadora como quieran, pero por ejemplo para presentarlo les quedaría más fácil así. 166, 54, 47, 326, 45, 120, 10 y 22. Entonces, por ejemplo, ya pasamos acá. Hacemos un conteo de los datos que nos queden bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y, perdón, aquí vamos en 8 y 9. ¿Cuántos son? ¿Son 9 o me equivoqué yo? Me faltó Son 1. 9, profe. 9, profe. Y conté bien. Entonces miren que aquí simplemente lo que hacemos es igual, escribimos acá, igual suma, abren un paréntesis, hacen clic en la primera que quieren sumar y oprimen la tecla Shift o con el mouse también se puede y seleccionan los datos que quieren sumar. Cierran paréntesis acá y le dan Enter. Entonces, si quieren cumplir con la fórmula estricta, pues sería en este caso, van a decir igual, hacen clic en la celda de la suma y le dicen dividido entre el total de datos, que en este caso sería 9, y aquí les va a dar 89.77. ¿Sí? Esa sería una manera. Otra manera es si usted le dan acá igual y le dicen promedio. Con la función. ¿Sí? Promedio y ya seleccionan acá, seleccionan sus datos, cierran paréntesis. ¡Ay! ¿Qué pasó? Algo me falló acá, perdón. A ver, igual promedio. Promedio, seleccionamos los datos. Ah, ya, es que estoy cogiendo el último, que ese no es, ese era el promedio anterior. Y vamos a enter, miren que están obteniendo exactamente el mismo dato, ¿sí ven? Entonces, como lo quieran sacar, está bien. ¿Listos? Bueno, entonces ya sabemos cómo calcular el promedio, tanto a mano como en Excel y con la formulita. Bueno. Ahora, ¿cuál es el promedio? ¿Qué porcentaje de los hoteles se encuentra en Bolívar? Entonces, ¿dónde está? Bolívar. Esa pregunta está rara. La leemos otra vez. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué porcentaje de los hoteles se encuentra en Bolívar? A ver, tengo Bolívar, Meta, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Santander y Tolima. Precio de la habitación, número de habitaciones. Pues es que
Creo que la pregunta está mal formulada porque sería que qué porcentaje de habitaciones se encuentra en Bolívar. Esa sería la pregunta. Sí, no qué porcentaje de los hoteles se encuentran en Bolívar, porque aquí me están nombrando el número de habitaciones y no me están diciendo cuántos hoteles hay en Bolívar. A no ser de que por aquí arriba esté y no nos dimos cuenta. La revista Semana realiza una indagación anual entre la suscripción con un objeto, ¿qué? Entre sus suscriptores, con un objeto de determinar los hoteles de Colombia. En la tabla 1 se presenta una muestra de 9 hoteles. Una muestra de 9 hoteles. Los precios de una habitación doble estándar. Bueno, sí, es una muestra de 9 hoteles. Entonces yo creo que esa pregunta, si quieren redactarla mejor por ahí, porfa, Sí, señor. la podríamos cuadrar de la siguiente manera. ¿Qué porcentaje de habitaciones se encuentra en Bolívar? O se encuentran en Bolívar. O en el departamento de Bolívar, si quieren colocarla bien, ¿sí? Pero ese qué porcentaje de los hoteles. ¿Puedo volver a repetir? Sí, la pregunta sería, ¿qué porcentaje de las habitaciones? ¿O qué porcentaje de habitaciones también? ¿Qué porcentaje de habitaciones se encuentra en el departamento de Bolívar? ¿Sí, listos? Bueno, entonces, yo les voy a hacer el ejemplo con otro. Les voy a hacer el ejemplo con otro, ¿qué? Con otro departamento. Pongamos Boyacá, ¿sí? Acuérdenme que Boyacá es 54, ¿bueno? Entonces, por acá, ¿cuántos hoteles en total teníamos? ¿Cuántas habitaciones, perdón? En total teníamos. 50. Tendríamos en total 808 habitaciones, ¿cierto? Entonces, aquí es fácil, mire. Decimos que 808. A ver. 50, acuérdeme, 54 es Boyacá, ¿sí? Entonces, decimos acá que 808 habitaciones me corresponden al 100% de las habitaciones. ¿Listos? Entonces decimos aquí, por ejemplo, entonces, que 54 habitaciones, que son las de Boyacá, ¿a qué porcentaje me representan? Entonces decimos que el porcentaje de habitaciones que me están representando las 54 habitaciones de Boyacá va a ser igual a, en este caso sería 54%. 54 por el 100% dividido entre 808 habitaciones. ¿Listos? Esto me daría 540 dividido entre 808. ¿Alguien que me desarrolle esa operación, porfa? 6.68%, profe. 6.68%. Estas son las que me corresponderían a las de Boyacá. ¿Listos? Y asimismo, pues calcularían ustedes las de Bolívar. ¿Está claro? Profes,
a mí me dio 0,66. ¿Les dio 0,66? Sí. 540 dividido entre... A mí también me dio 0,66. Ah, bueno, Dividido- entonces es 0,66. Sí, Se me fue un cero. 0,66. Te faltó un 0, sí. Entonces Pues, es se me fue. 0,66%. ¿Listos? Entonces, de esta manera calcularían ustedes la otra pequeña No, pregunta. profe, es que no son 540, sino son 5.400 dividido en 808. Ay, sí, señora, me comió un 0. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Mira, yo comiendo un 0 ahí. Sí, es 5.400. ¿Por qué 54%, no 54 por 10? Sí, muy bien. Ahora sí, ¿esto nos da cuánto? 6,68. 6,78. Por ciento. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿ese se calcula es qué? ¿Con esa fórmula? Esa, entonces, mire, dice que calcula el total de habitaciones que hay, que son 808. ¿Listos? Esas 808 dice que equivalen al 100% de las habitaciones. Bueno, entonces ahora coloca las habitaciones que le va a buscar el porcentaje, que en este caso, para mi caso, fueron las de Boyacá. ¿Sí ven? Y va a averiguar qué porcentaje es el que va a hacer. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Multiplicas 54 por 100 y lo divides entre este valor. ¿Sí? ¿Listos? ¿Me excusan un segundito, Sí, por favor? señor. Qué pena. Bueno. Entonces ya también podemos calcular, o sabemos calcular el promedio y el porcentaje también. ¿Listos? ¿En qué porcentaje de los hoteles el precio de la habitación es de? Esa pregunta también está como, ¿en Fue rara, profe, porque se porcentaje de los supone que todos hoteles? están en pesos. ¿En qué porcentaje de los hoteles el precio de la Profe, habitación? perdón, Dime, profe. señora. Pues lo que yo entiendo es Usted tiene el que, doble signo, lo que entiendo es, precio más alto, esos son los del precio más bajo. no, el precio medio. Medio, eso, medio. A ver, Entonces, digamos, como son 9 hoteles, entonces, digamos, de ese precio hay 1, 2, 3, 4. Entonces, digamos, los 9 Ah, hoteles ya representan el entendí. 100%. Sí, señora, Los el 4, ¿qué estándar, porcentaje? el precio más bajo con un solo símbolo de pesos. Precio más alto son Sí, señor. 4 símbolos de pesos, ¿sí? Ajá. Y el mediano, pues son 2. Entonces, Ajá. ¿en qué porcentaje están los dos? El mediano, el precio mediano. El precio mediano sería, en este Gracias, caso, compañera. oh, qué bien. Bueno,
Miremos a ver cómo lo calculamos este acá. Profe, ese no quedaría, digamos, los 9 hoteles representan el 100% y entonces hay 1, 2, 3, 4 hoteles que tienen los dos signos de peso, entonces, ¿cuánto representaría? 9 hoteles, sí, por ese lado la iba a sacar, sí señora. En 9 hoteles me representan el 100% y, y en este caso tendríamos 1, 2, 3 y 4. 4 hoteles que tienen ese precio, entonces, ¿qué porcentaje me están representando? Y listos, sacan esa regla de 3 y ahí ya les da, ¿listos? En este caso sería 4 por 100 dividido entre 9. ¿Listos? ¿Cuánto les dio? 44,4. 44,4% los hoteles. Sí, señorita, muy bien. Profe, ¿me puede dejar ver el último ejercicio? Es que se me cayó el internet. Claro. Pues quedó Ah, aquí amontonadito, perdón por la... Pero como tenía vista reducida, entonces me tocó acá. Pero el análisis sería este de acá. listo, profe, muchas Listos. Bueno, ¿cuántos elementos contiene este conjunto de datos? Esa pregunta ya la pueden responder. ¿Cuál es la población? Ya la pueden responder también. ¿Cuál es la muestra? Ya también. ¿Cuál es el precio promedio? Ya lo saben responder también. Con los resultados, estime el precio promedio de la población. Ya lo pueden responder. ¿Listos? Creo que eso es todo, lo más complicado del taller. Sí, profe, una Y pregunta. les voy a colaborar con esto, porfa, para que me recuerden. Y es que el otro grupo también presentó dificultad con algo. Ya les digo qué es. Espérenme un segundo.